Uso de la palabra al senador Rubén Rocha Moya, del Grupo Parlamentario Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma al artículo 107, fracción segunda, primer y tercer párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mecanismos para la declaratoria general de inconstitucionalidad. Gracias, señor presidente, con su venia. ¿Me permite? ¿Todavía no termina? Adelante, senador. Adelante, senador. No pongan los minutos. Hace apenas un mes yo presenté aquí un conjunto de reformas y adiciones a la ley de amparo. Adecuaciones por aquellas reformas a la Constitución que se han hecho y que no se han incluido como términos de la ley de amparo. Hoy doy seguimiento y con esto voy a terminar el paquete en esta materia. Dos iniciativas. Voy a presentar dos iniciativas en una, no voy a usar más tiempo que el que se usa para una. Adelante, senador. La primera iniciativa que suscribimos la senadora Mónica Fernández, la senadora Imelda Castro, el senador Julio Menchaca y un servidor Rubén Rocha, es de propuestas de reformas y adiciones a la Constitución, el artículo 107, particularmente a la fracción segunda, en los párrafos primero y tercero. Perdón, párrafo segundo y tercero. Les comento muy rápidamente para poder presentar las dos iniciativas. La primera reforma consiste o es relativa al principio de relatividad del amparo. ¿Qué quiere decir el principio de relatividad del amparo? Bueno, se conoce como la fórmula Otero. Consiste en que el amparo, el beneficio de la sentencia de amparo solamente es para el quejoso, para el que presenta, para el que promueve el amparo, para nadie más. Es un principio muy polémico, tan polémico que se llama fórmula Otero y en realidad el creador de este principio es Rejón, el jurista yucateco en la creación del amparo en la Constitución de Yucatán en 1841. Entonces, hay quienes se le adjudican a Otero por el acta, él era diputado en 1847 por el acta de reformas del 47. Esta es la primer polémica. A ver, ¿qué es el principio? Bueno, quiero explicarlo con una metáfora que como lo hacía un maestro de la Facultad de Derecho del UNAM, que decía, miren, imagínense ustedes que están en el Zócalo, viendo, gozando del entorno que nos da la catedral, el Palacio Nacional, etcétera. Y de repente se viene el agua. Y hay muchos en el Zócalo, como ocurre regularmente, pero resulta que solo uno trae paraguas, saca su paraguas y se protege del agua. Es el único que se protege del agua por traer paraguas. Pero el agua afecta a todos los que están en la plancha del Zócalo. Es exactamente lo mismo, decía el maestro, cuando un ciudadano, se ampara contra una norma general. Se resuelve el amparo y el amparo lo protege a él, solo a él, como al que traía la paraguas que no se mojó. Pero resulta que la ley general afecta a toda la población
y el efecto de la sentencia de amparo solamente lo protege a él, lo beneficia al quejoso. Bueno, pues de ahí justamente lo polémico del principio de relatividad. Y hay quienes, incluso el propio presidente actual de la Suprema Corte de Justicia, se ha manifestado en contra del principio. Dice que afecta el 133 constitucional, que tiene que ver con la supremacía constitucional. No puede haber una norma que, declarada inconstitucional y que solamente beneficia al quejoso, se siga aplicando para quienes no se ampararon, porque ello entonces habla de que está vigente una norma que está en contradicción con la norma constitucional, que es el 133. Y hay otros que la critican porque dice, bueno, es injusto, solo se ampara de una norma aquel que tiene dinero para pagar el amparo, y el que no, pues no lo hace, y por lo tanto, así se declara inconstitucional para el quejoso, él la va a seguir sufriendo porque él no se amparó y no tuvo de esa manera. Ahora, en esta reforma no estamos planteando propiamente quitar el principio de relatividad, aún con estas críticas y estos defectos, porque resulta que hay razones por las cuales debe mantenerse. Una de ellas, la fundamental, es que se considera que si no existiera el principio de relatividad, permanentemente se estuvieran declarando por un juez ante un amparo particular la inconstitucionalidad de una norma, y por lo tanto la declararían inconstitucional, válgame la redundancia, y traería como consecuencia que el Poder Judicial estaría haciendo tareas legislativas en contravención al Poder Legislativo. Es decir, esa contrariedad que existe entre la posibilidad de quitar el principio de relatividad para que se haga genérico el beneficio de la resolución de amparo, pues choca con la división de poderes. Es decir, estaría en una competencia el Poder Judicial con el Poder Legislativo. Esa es la razón por la cual nosotros no estamos proponiendo que se elimine la fórmula Otero. Estamos proponiendo solamente que se modifique la fracción segunda, que dice: las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los quejosos que la hubieran solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos si procediere en el caso especial sobre el que verse la demanda. El agregado sería una excepción, con excepción de aquellos, esto es lo que estaríamos agregando, con excepción de aquellos casos en los cuales se reconozca la violación de un derecho fundamental de naturaleza supraindividual de tipo difuso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que si el quejoso se encuentra, por ejemplo, en una comunidad y pide amparo porque la autoridad del Estado autorizó que se explotara una mina a cielo abierto, y resulta que el quejoso pues es de la comunidad aledaña y se queja porque le afecta a su derecho de el medio ambiente, pues al solicitarlo él, ese derecho no solamente es de él, es de toda la comunidad. A toda la comunidad le afecta la contaminación de esa fábrica. Por lo tanto, es un derecho que no puede individualizarse. Es un derecho que tiene toda la comunidad, por lo que el efecto de la resolución del amparo debe de favorecer al quejoso, y automáticamente el juez, con esta reforma, tendría que declarar favorecido al conjunto de la comunidad. ¿Por qué? Porque ese es un derecho
individual. Esa es la razón, eso es lo que quisiéramos, que se ampliara un poquito y se modificara un poco el llamado principio de relatividad. Otro ejemplo sería, en una comunidad, un servicio público, que sería la salud, no se otorga en una comunidad, un miembro de la comunidad se ampara porque no tienen el servicio médico, el servicio de salud. Si el amparo sí se resuelve a su favor, debiera resolverse para toda la comunidad, porque también es un derecho supraindividual. De eso se trata la reforma. Me alcanzó para explicar lo más importante. Digo con esto que la segunda reforma es de carácter constitucional. En el párrafo tercero de la misma fracción, la de que la jurisprudencia no solo sea considerada aquella que se logra por reiteración de tesis, sino también por supresión y también por contradicción. No hay ninguna razón para que la Constitución no considere, si se declara una inconstitucionalidad, no hay ninguna razón para que no se siga el procedimiento de declaratoria de inconstitucionalidad sobre una norma general que tenga jurisprudencia también por supresión o por contradicción. Rápidamente digo, el de supresión es cuando una instancia jurisdiccional menor le observa a una superior que hizo jurisprudencia y le dice: tengo datos suficientes para decirte que tienes un error en esta jurisprudencia. Y esa instancia superior que emitió la jurisprudencia admite las razones y corrige, suprime. Por lo tanto, esa también es jurisprudencia y debiera considerarse como tal para efecto de hacer la declaratoria general de inconstitucionalidad. Estas son las dos reformas que se proponen en la primera, y ahora voy con la segunda. No, la segunda no. La segunda son reformas a la ley de amparo, que son necesarias consecuencias de las primeras reformas o de las reformas constitucionales. Muchas gracias. Gracias, senador Rubén Rocha Moya. Verónica Camino, para adherirse a la iniciativa, senador Rubén Rocha. Ana Lilia, para adherirse igual que el senador Burs. Gracias. Toma nota la secretaría. El senador Daniel Gutiérrez, el senador Ostoa también para adherirse, el senador Radamés para adherirse, Gloria Sánchez, la senadora Marta Guerrero, Daniel Gutiérrez ya está, y su servidor. Senador Moya para adherirse. La iniciativa, senador Emilio Álvarez y Casa, para adherirse también. La iniciativa relativa a la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos segunda.